Hoy te quiero hablar de la complejidad, una palabra que tal vez tiene una connotación negativa, pero yo en realidad la veo súper positiva. Entonces vamos a hablar de cómo gestionar esa complejidad en los negocios y por qué está bueno abrazarla y no tratar de eliminarla. Este va a ser un episodio más reflexivo, más freestyle, con conceptos en general más sueltos, porque cómo puedo resumir la complejidad en algo más bajado. Entonces, bueno, te invito a seguir escuchando este episodio por si crees que tus negocios y tu vida son complejas y las querés volver simple. Y yo te voy a decir que abraces un poco la complejidad y te voy a contar algunas cosas, algunas ideas sobre cómo encararlo. A ver, últimamente yo estoy viendo mucha tendencia a la simpleza, a que todo sea fácil, que todo sea paso a paso. Específicamente lo veo en lo que son los cursos, los programas digitales, donde, a ver, te garantizo algo paso a paso, que si lo seguís literal vas a cumplir tus objetivos. Y, a ver, es como que, por un lado yo lo entiendo, porque está lo que dice Alex Hormozi, vos tenés que dar el mayor resultado posible, en el menor tiempo posible, con la mayor certeza posible. Entonces, si yo vendo la idea de que las cosas son simples, entonces la gente va a tender a verlo con mayor certeza y va a tender a comprarlo más. Pero ¿qué pasa? En la práctica, las cosas no son tan simples y tan lineales como algunos tal vez los quieren hacer ver. Ahora, ¿qué pasa? Hay un montón de cosas que si no se comunican de manera simple, tampoco llegan a mucho público. El mejor ejemplo es la Biblia, tal vez, ¿no? Donde tenés que contar historias extremadamente simples, simplificadas conceptos, no sé, como los mandamientos, cosas como muy literales, muy cortitas, muy fáciles de entender, para que el otro pueda pasar a la acción, porque si no, no todo el mundo le va a dedicar un montón de tiempo a estudiar la Biblia y entender los conceptos profundos de la teoría abstracta de lo que quiso decir en teoría, bueno, Dios o Jesús o que crea en lo que crea. Entonces, yo quiero abrazar el concepto contrario, ¿no? Porque yo creo que la gente que mejor le va es la que no busca esa simpleza. O sea, esa simpleza tal vez es un poquito más para las masas. Si yo quiero masificar un mensaje, probablemente tenga que tratar de encontrar formas simples de comunicarlo. Y eso va a llegar a mucha más gente, porque la gran mayoría de la gente no quiere o no puede entender estos conceptos complejos o no le va a dedicar el suficiente tiempo. Entonces, los grandes comunicadores son los que comunican de manera simple. Pero ¿qué pasa si nos vamos para el otro lado y queremos ser diferentes, queremos ser alguien extraordinario? Me voy para entender la complejidad. Y yo ahí, a nivel empresario, es donde veo que los mejores empresarios, los que más crecen, son los que entienden, abrazan y gestionan esa complejidad. No busca las cosas simples. Sí es cierto que a través de entender la complejidad se pueden simplificar un montón de cosas, pero no se pueden simplificar previamente a eso. A ver si me explico. Uno muchas veces dice, bueno, quiero hacer esto, bueno, lo hago de la manera más simple posible, pero sin haber analizado previamente la complejidad. Lo empieza a hacer y tal vez no es lo que más resultados genera. Te lo voy a contar con un ejemplo, para hacerlo más simple. Yo digo, bueno, quiero publicar contenido en redes y voy a hacer 10 historias de Instagram por día. Y como ya varios sabemos, las historias no tienen como mucha tracción orgánica. Entonces, de repente, yo publico un montón porque quiero hacer un proceso simple. Mira, la verdad que no me quiero complicar la vida. Yo voy a publicar 10 historias por día en Instagram, va a ser simple. El tema es que al no haber analizado el macro y la complejidad de cómo funcionan los algoritmos, si me conviene un canal, si me conviene otro, entender varios canales previamente, hablar con varias personas, entender las diferentes estrategias, darse cuenta que hoy ya no es tan lineal lo que se puede lograr haciendo una acción en específica, sino que son como más acciones integradoras. Entonces esa persona, al no haber analizado esa complejidad y entendido la complejidad del mundo, va a hacer una acción que no tenga resultados. Va a ser simple, pero no va a tener resultados. También puede pasar
que sí temporalmente yo hago una acción simple, ¿no? De repente, no sé, sale un nuevo canal o sale una nueva forma de vender y de repente viene alguien y te dice, bueno, te enseño el paso a paso de cómo hacerlo. Y está buenísimo porque uno va y adopta algo que funciona. El tema es que en algún momento también hay que entender la macro porque todo lo que funciona en algún momento deja de funcionar. O no sé si deja de funcionar, pero por lo menos no va a funcionar de la manera efectiva que funcionaba antes. Eso pasa en todos los canales, como fueron en su momento los lanzamientos, por ejemplo, en donde, claro, era un boom, al principio todo el mundo re motivado con el lanzamiento, dejaba un retorno a la inversión gigante, pero después, a medida que va pasando el tiempo, los retornos son mucho menores y el que solamente está focalizado en que yo sé hacer lanzamientos y no analiza otras cosas y no analiza la complejidad, tal vez se queda enfrascado en eso, en lo que sabe hacer, porque como no entendió la complejidad, no sabe analizar los patrones del mercado, no sabe analizar tendencias, no sabe analizar cosas que no se pueden medir tan linealmente, sino como que, no sé, a ver, por ejemplo, ahora está pasando mucho en marketing digital en general que es muy difícil atribuir la adquisición de un cliente por un canal en específico. No sé, antes, yo cuando empezaba en mis empresas, hago publicidad en Google o en Meta, bueno, mando una landing page a un sitio web, me compran y listo. Más o menos ese es el camino, entonces lo que tengo que hacer es medir bien eso y seguir replicando ese camino. Hoy la verdad que el camino del cliente es mucho más complejo. Me está empezando a pasar que de repente, claro, pero entraron por eso, pero antes habían escuchado un episodio de podcast y también habían recibido una invitación a un evento presencial mío, ¿y a qué le puedo atribuir eso? Entonces es como que yo seguía, de hecho he pecado de tratar de mantener una simpleza, que obviamente para ejecutar las cosas siempre hay que tratar de bajar a la simpleza, que era, bueno, ¿no? Yo quiero, un embudo así como muy lineal. Y de repente me daba cuenta que no pasaba, que la forma de comprar de la gente es más caótica. Y entonces en mi cabeza como también me explotaba un poco y decía, ¿y cómo hago entonces para decidir en dónde invierto? Bueno, no sé, no tengo la respuesta, pero por lo menos entiendo que hoy la forma de compra es mucho más caótica de lo que era antes. Entonces, esto no solo aplica a marketing y ventas, aplica para mí a la vida en general. No sé, si uno quiere mantener una vida simple, sin haber analizado la complejidad previamente, y para mí está medio en el horno en este siglo XXI tan cambiante, ¿viste? Porque, ¿viste el cuento del pescador? No sé si lo escuchaste, que era algo así como que el pescador está pescando y viene una persona y le dice, ¿por qué no te compras un bote y salís a pescar más? Y bueno, y al final terminaba siendo que, bueno, y el pescador le pregunta, ¿y para qué harías todo eso? Y para sentarme tranquilo a pescar. Entonces, no sé si la conté bien, seguramente no mucho, pero creo que la conoces. Entonces, como que el concepto de esa historia es, ¿para qué te vas a volver loco entendiendo la complejidad y haciendo tantas cosas si al final lo que querés es volver a pescar? Y yo le doy un significado totalmente diferente. Digo, justamente, aunque incluso quieras volver a pescar, está bueno haber pasado por todo ese proceso, está bueno haber pasado por entender la complejidad de cómo funcionan un montón de cosas, porque después el pescar lo vas a ver desde otro lado. Si de repente, ¿qué pasa si no hay más peces en la zona en donde vivís? No entendés nada de cómo hacer ninguna otra cosa, ¿entendés? Entonces estás atado a lo que yo llamo una identidad fija versus la identidad flexible, ¿no? La identidad fija es, yo soy esto y voy a hacer lo que soy o con lo que me identifico que soy. Por ejemplo, muchas profesionales como abogados, contadores, médicos. Yo soy esto, a mí me enseñaron en la facultad tal cosa, que esto se hace así y bueno, yo me quedo en eso, eso es lo que soy, eso es lo que sé. Ahora, el mercado evoluciona, no es lo mismo, te lo conté varias veces, no es lo mismo un abogado en 1950 cuando mi abuelo abrió un estudio de abogacía, que era el abogado del pueblo, que un abogado hoy
que tiene que anicharse mucho más, que tiene que salir a buscar clientes. Entonces y posiblemente en el futuro vaya cambiando. Entonces yo tengo que mantener una identidad flexible, o les recomiendo por lo menos, para decir, yo no soy nada, o sea, estoy siendo tal cosa, ¿no? O sea, me estoy comportando de esta manera, pero si en el futuro me tengo que comportar de otra manera, yo tengo esa flexibilidad para poder hacerlo. Y para mí no es solo tema de flexibilidad. A ver, la flexibilidad se compone de varias cosas. Una es de estar todo el tiempo cambiando, en algunas cosas obviamente no vamos a cambiar todo el tiempo, pero en algunas cosas estar cambiando todos los años. Entonces yo ya tengo el ejercicio mental de poder cambiar. Por otro lado, también saber de varias cosas. O sea, yo sé de marketing, sé de ventas, sé de mi profesión, sé de liderazgo, es como que ser como un políglota, un poquito un generalista. Entonces yo más o menos entiendo cómo funciona la macro, entiendo cómo funciona la matrix del mundo, la matrix de los negocios y a partir de ahí puedo empezar a manejarme. Yo lo que me doy cuenta es que la complejidad abruma, la complejidad genera ansiedad, pero una vez que uno lo entiende y tiene esa visión de águila, después sí ahí puede bajar a simplificar un montón más las cosas, pero no sin antes pasar por todo este proceso. Entonces, ahí es donde yo digo, por eso también este podcast se llama De Emprendedor a Empresario. Básicamente, si uno quiere pasar de emprendedor a empresario, tiene que abrazar la complejidad. Tal vez uno puede llegar a tener un negocio de, no sé, $2.000, $3.000 por mes, manteniendo la simpleza, sin haber pasado por la complejidad. El gran problema con eso es que si cambia el mercado, cambian las tendencias, no sé si sabrías cómo adaptarte. Pero cualquier negocio que esté arriba de $3.000, $5.000 por mes, que sea de servicios, requiere una gestión de complejidad. Porque si bien en varios episodios yo digo que, bueno, justamente por eso, porque digo que tenés que encontrar la restricción para saber cuál atacar. No es simplemente, bueno, yo hago esto, vendo y listo. Tal vez en un momento la restricción es ventas, tal vez en otro momento es la entrega del servicio, tal vez en otro momento son las cobranzas. Entonces, si yo tengo, como que no entiendo en dónde me estoy moviendo, es como mi empresa es algo caótico que no lo entiendo, porque caótico es otra palabra que es negativa. No sé si recuerdan la serie del Superagente 86, que el caos era como los malos, ¿no? Y para mí el caos es precioso, o sea, porque el mundo, el universo es caótico. Pero caótico de desorden, de mantener una apariencia de desorden. Que no quiere decir que haya desorden, simplemente que nosotros no podemos entender ese orden porque hay múltiples variables dando vuelta. A ver, sigo haciendo reflexiones que me van viniendo acá, esto no está prácticamente nada preparado. Por ejemplo, cuando yo estudié economía, en la carrera siempre se basaba en supuestos para hacer los análisis económicos. Se decía ceteris paribus. Ceteris paribus significa dejar quieta todas estas variables, así podemos analizar un modelo mucho más simple, ¿no? Con 2, 3 variables, 4 variables. Entonces, no sé, por ejemplo, para hacer la oferta, el gráfico de oferta y demanda, uno tenía que asumir que los consumidores se comportaban de manera racional y un montón de otros supuestos que había ahí para poder analizar un modelo. En tercer año nos dijeron, todo esto que vieron, que son modelos que tienen variables estáticas, es mentira, así no funciona el mundo. Entonces digo, puta, ¿para qué nos enseñan de esta manera? Y te enseñan de esa manera porque justamente es muy difícil entender ese caos. Y ese caos tal vez no se entiende tanto con modelos matemáticos, después sí se puede bajar algo de números, se entiende más, diría por intuición, de alguna manera, pero no es pura intuición, es intuición mezclado con experiencia, mezclado con datos. Entonces, si yo quiero ver, a ver, ¿qué me conviene hacer en mi empresa para destrabar tal cosa? Y bueno, yo tal vez no tengo algo tan obvio, no sé, por lo menos a partir, no sé, $5.000, $10.000 por mes, no es tan obvio, no es tan lineal. Tal vez cuando facturo 1.000, digo,
no sea boludo, ponete a vender y es lo único que tenés que hacer. Pero después hay gestión del tiempo, hay personas, ¿qué hago que este vende muy bien pero tal vez no es muy bueno trabajando en equipo? O esto me funciona pero esta parte sí, esta parte no, pero van juntas. Entonces, ¿cómo tomo decisiones? Entonces en tu cabeza tenés que como que de alguna manera poder analizar esa complejidad para poder tomar decisiones. Y muchas decisiones no son lineales. Entonces los grandes empresarios, pero no te estoy hablando tampoco de empresarios tipo Marcos Galperín, Mark Zuckerberg, te estoy hablando de empresarios argentinos, latinos, que tal vez, no sé, facturan 10.000 a 100.000 dólares por mes. Yo lo que veo es que entienden esta complejidad y a partir de ahí sí la pueden volver simple, porque obviamente una empresa, yo no le puedo transmitir este concepto de complejidad a todo el mundo. Obviamente la persona en mi empresa que entienda esta complejidad, esa persona va a crecer un montón, probablemente se vuelva gerente o se vuelva CEO, porque justamente para eso están esas personas, para gestionar la complejidad. Después, obviamente yo puedo asignar a una persona una tarea muy específica, pero que el gerente o yo, dueño, decidimos que eso es importante, que haga paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero esa persona, por lo menos operando de esa manera, nunca se va a volver un empresario. Ni nunca probablemente vaya a ascender demasiado, excepto que muestre ciertas habilidades de gestión de complejidad. Como por ejemplo es, bueno, hace la tarea así, pero de repente se le presentó un escenario diferente y lo supo resolver. Ok, es como un indicio de gestión de complejidad. De la gestión de complejidad también, como te digo, involucra gestión de la incertidumbre. Qué palabra, ¿no? O sea, yo tengo un amigo que me acuerdo cuando íbamos de vacaciones, hablábamos del infinito, de que no sé, el universo es infinito, y como que él me decía, no, me pongo mal cuando pienso en el infinito, cuando pienso que somos un granito de arena o no somos nada, se ponía mal, porque nada, es como, y yo decía, a ver, hay cosas que a mí me salen así naturales, que realmente no me generan estrés, y hay otras que sí me generan, pero las trato de gestionar. Y eso es algo que digo, wow, qué hermoso concepto del infinito, ¿no? Como que el infinito es abstracto, el infinito es complejo. Entonces, como que entender que el orden del universo no está dado porque, bueno, esto depende de la creencia de cada uno, pero porque vino alguien y puso las cosas en orden, como hay una apariencia de orden de esa forma, sino que a través del caos, de lo caótico, de la explosión del Big Bang y todo, se fueron dando ciertos patrones que terminaron en lo que son hoy. Y no tengo por qué entender todo. O sea, y bajando más a nivel empresa, a nivel personal, no tengo por qué entender todo. Simplemente tengo que tener la intuición, la experiencia y el conocimiento como para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Y otra cosa, por ejemplo, también de la complejidad es entender que no hay forma que yo sepa si la decisión que estoy tomando es correcta. Y ahí es donde también muchos se paralizan previamente. Yo le asigno probabilidad estadística. Entonces nada, simplemente digo, bueno, es probable que esto pase de esta forma, pero puede no pasar. Es como la antihistoria, es como la diferencia de una novela con la vida real. O sea, una novela te cuenta un camino lineal donde te dice el personaje pasó por esto, por esto, por esto, por esto. Y en la vida es, che, las decisiones es, yo voy a tomar una decisión y se abren infinitos caminos posibles, yo tengo que tomar uno que es el más probable, que en el medio tengo que analizar a ver si está haciendo lo que yo esperaba que sea y a partir de ahí se sigue bifurcando y eso es complejo, o sea, o de repente tomo una decisión que yo creo que me va a llevar al punto B, del punto A al punto B, pero de repente se mueve otra variable, de repente hay algo que cambió por yo haber tomado esa decisión que yo no lo tenía en cuenta y de nuevo tengo que empezar a replantear las cosas. Entonces, en general, yo te invito a que abraces esa complejidad, a que en cosas que tal vez no sean tan relevantes sí busques soluciones simples, ¿no? Como que no te vas a meter en analizar la complejidad de absolutamente todo. Pero si sos emprendedor, dueño de negocio, abrazá la complejidad de tu negocio. Volvete empresario. Anda a escuchar todos los episodios de podcast viejos míos que hablan un montón de este tema. También anda a escuchar otras cosas, compará voces, no sigas a una sola persona.
seguí a un montón, armá tu propio criterio. Esto lleva tiempo, esto no es un proceso rápido al estilo Hormozi, o sea, no vas a tener un resultado mañana, pero te vas a volver una persona como mucho más compleja y elaborada para cada vez poder tomar mejores decisiones y cada vez llevar tanto tu negocio y tu vida al siguiente nivel, porque otra cosa muy interesante de entender y accionar a través de la complejidad y no de lo simple, es que al final todo resulta más simple si yo entiendo la complejidad. Entonces, hay episodios de podcast donde expliqué por qué es más fácil facturar $10.000 por mes que $2.000 por mes. Es simplemente porque la forma de pensar un negocio de 10K es mucho más simple que la de 2K. Pero al principio yo tengo que pasar por un montón de complejidades que tengo que desarrollar y soltar un montón de cosas para pasar a eso. Entonces, del otro lado de la complejidad está la paz. Está como algo donde yo entiendo la macro, como yo entiendo la macro, entiendo dónde teledirigir mi bala, como sé dónde teledirigir, entonces con un pequeño esfuerzo logro un enorme resultado y eso me libera un montón de tiempo en la agenda y al final termino trabajando menos para ganar más. Pero eso solo pasa si uno puede entender la complejidad. A mí los números también me ayudan mucho, tener indicadores, tener tableros de control, para en esa complejidad que por un lado es intuitiva, pero por otro lado yo también quiero bajar la tierra, ¿viste? A ver, bueno, ¿qué está pasando en el negocio? Veamos números de alguna manera. Tengamos un tablero de control donde veamos objetivos, indicadores, vamos siguiéndolo semana a semana. Y yo de alguna manera entiendo la complejidad, la simplifico en esos números y me ayudan a tomar decisiones. Siempre y cuando yo entienda que esos números no son todo, que no voy a poder tomar todas las decisiones a través de los números, porque los números dicen lo que pasó en el pasado, pero no predicen el futuro. Entonces, por un lado, analizar eso y por otro lado, tener la intuición y la visión y el análisis de la complejidad para poder entender para dónde quiero ir. Así que bueno, un episodio reflexivo, sin una línea conductiva. Después decime en Instagram, que mi Instagram es Dani Pressman, a ver qué te parecen este tipo de episodios. Me parece bastante relevante porque yo no veo a nadie hablando de esto, es lo que realmente creo y a veces peco de querer comunicar de una manera hipersimplificada, que por un lado está bien para llegar como un poquito más masivamente, pero por otro lado me empieza a gustar cada vez más hablar de cómo veo la realidad del mundo, que es un poquito más así, es un poquito más compleja, pero cuando uno realmente entiende la Matrix, a ver, no es que yo entiendo toda la Matrix, pero seguramente un poquito más que el promedio, porque me he dedicado mucho tiempo a eso, las cosas se empiezan a ver muchísimo más claras. Así que bueno, te invito a reflexionar sobre esto. Nos vemos.